He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa para discutir desde las ondas el discurso hegemónico. Soy Andrés Cabrera, emitiendo desde los micrófonos de Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Hoy hablaré sobre utopías, distopías, esperanzas y objetivos sociales con Laila Martínez, escritora de Utopía no es una isla. Su visión sobre el futuro me animó en uno de esos momentos de desilusión con respecto a la lucha por el cambio social. Como dice un gran amigo, debemos ser optimistas, debemos creer en las victorias futuras para no caer en un derrotismo agarrotador. Laila sigue por esta misma línea de pensamiento. La revolución debe empezar por creérnosla, por nosotros mismos. Si nos empapa el mensaje predominante, nos hundiremos en un océano de pesar. Me duele ver a personas de mi generación que cada día aceptan más normas impuestas por el sistema, que cada día se hunden más. Personas otrora inquietas que bajan los brazos, que aceptan la derrota. Particularmente me niego a rendirme, me niego a aceptar un destino en el que no creo. Muchas personas tratan de ponerme piedras en la mochila. Su argumento es que creo en utopías. Pues sí, creo en ellas y ojalá no deje de hacerlo nunca. Quizá, como dijo Eduardo Galeano, aunque alguna vez ha dicho que la frase es de un amigo suyo, la utopía sirve para caminar. Si damos 10 pasos, ella se aleja otros 10, pero por el camino habremos andado. Por mi parte quiero dar un paso más. La utopía es más nítida cuanto más creo en ella. Además, cada día la conozco más, la entiendo. Se ha convertido en mi compañera. Para aquellos lapidarios que quieren arrebatármela, les diré que los utópicos del 19 o del 20 también fueron señalados como locos, soñadores o constructores de castillos en el aire. Sin los utópicos del pasado, quizá muchas personas de clase trabajadora en la actualidad en Occidente no podríamos siquiera tener estos debates. Eterno agradecimiento a los utópicos que nos precedieron. Por último, quiero decir que las palabras no deben quedarse en el marco teórico. Los utópicos de nuestra era no podemos quedarnos en una queja por un ordenador o en una conversación con un amigo o en un programa como este. Debemos traspasar al marco práctico. Tenemos que romper con la barrera del miedo. Tenemos que caminar con optimismo al futuro. De nuevo, gracias a Laila por esta dosis de elixir victorioso. Basta de distopías, construyamos nuestras utopías. Dentro entrevista. La justa rebeldía de los pueblos. Bueno, Laila, bienvenida, un placer tenerte aquí. Me suele gustar que la persona que viene se presente un poquito, lo que quieras dar, los apuntes que nos quieras dar. Bienvenida, Laila. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y nada, yo soy editora de un sello independiente que se llama Antipersona, que publicamos casi todo ensayo, y luego además escribo. Utopía no es una isla fue mi primer ensayo y ahora se acaba de publicar mi primera novela que se llama Carcoma y es una novela de terror. Y nada, yo creo que con esas dos pinceladas un poco se puede ver lo que hago. Particularmente, de momento, Carcoma no la he leído, pero sí Utopía no es una isla. Y la verdad es que me ha animado mucho en momentos así de bajón, de pesimismo de cara a lo que se nos viene o lo que estamos viviendo. ¿Qué te empujó a ti a escribir Utopía no es una isla? Pues la idea era un poco esa, porque yo tenía la sensación, o sea, yo había estado analizando sobre todo, que fue sobre lo primero que escribí, vi una charla en la Hispacom también, en la Convención de Ciencia Ficción, que por cierto ahora se está celebrando también la de este año, justo este fin de semana, y entonces di una charla sobre las distopías hace como 3 años, creo, sobre la influencia cultural de las distopías y cómo contribuían del cine distópico, ¿no? De la ciencia ficción distópica, que es prácticamente lo único que hay cuando se piensa en el futuro, ¿no? Toda la producción cultural de ciencia ficción, ya sea videojuegos, cómics, novelas, series, que imaginan el futuro, lo imaginan de una forma terrible, ¿no? Apocalíptica, con democracias deterioradas, con la crisis ecológica mucho más avanzada,
todo un poco el imaginario que tenemos todos, y yo empecé a analizar eso, cómo había contribuido a crear ese imaginario que sobre el futuro, ¿no? Y a crear esa visión hegemónica que hay, compartida además por todas las ideologías, ¿no? Súper transversal a toda la sociedad, por gente de origen muy distinto, de clase social muy distinta, de género distinto, y todos compartíamos esa visión, ¿no? Incluso gente militante en movimientos de izquierdas que, ¿no?, son revolucionarios o quieren por lo menos un cambio social muy importante, aún así también compartían, ¿no?, esa visión negativa del futuro. Entonces empecé por ahí, ¿no?, a analizar ese impacto cultural tan grande y de dónde venía todo eso. Y claro, yo pensé en escribir algo que fuese un poco lo contrario, ¿no? Que ayudase un poco a pensar que el futuro depende de las decisiones políticas que se tomen en el presente, ¿no? Pero que no es una cosa que cae del cielo, ¿no? Y ya va a ser así, necesariamente vamos a ir a peor, sino que esto es un discurso construido que tiene unos intereses políticos también detrás y que en verdad no está escrito, ¿no?, el futuro. Y dependerá de lo que hagamos, ¿no? Obviamente no todos tenemos el mismo poder en la sociedad, ¿no? Pero es algo que depende de lo que se haga ahora, ¿no? No algo que necesariamente vaya a pasar, ¿no? ¿Y cuál es la definición de utopía de Laila Martínez? Pues yo pienso en utopía siempre como una sociedad mejor, donde se ha garantizado también la alimentación, la vivienda, el transporte, la sanidad, la educación, como mínimo, ¿no? Pero siempre pienso en sociedades mejores. Lo que sí que intento es no pensar en sociedades perfectas, como a lo mejor era la definición de utopía de finales del 19 o principios del 20, ¿no? Que era una visión de una sociedad edénica, ¿no?, donde ya no hay conflicto, donde el conflicto se ha superado y todos viven en armonía. Yo creo que eso puede ser incluso contraproducente, porque conflicto siempre va a haber, ¿no? Y no está mal que lo haya. Y tensiones sociales siempre va a haber, ¿no? Porque muchas cosas van dentro del propio ser humano también, ¿no? Y porque una sociedad compleja va a tener tensiones y va a tener conflictos, y eso está bien que lo haya, ¿no? Pero sí que esos conflictos se puedan gestionar también y solucionar de una manera pues con una democracia radical, ¿no? Y no la democracia liberal que tenemos ahora, y entre todos, y sobre todo no orientados al beneficio de unos pocos, ¿no? Como pasa con el capitalismo. Entonces eso, yo siempre intento pensar en sociedades mejores más que en sociedades perfectas, sino en un poco lo que decía Eduardo Galeano, ¿no?, sobre la utopía, que siempre es un horizonte, y que cuando ya crees que has llegado, ¿no?, y has avanzado mucho y has cambiado muchas cosas, siempre sigue estando delante, ¿no? Pero sirve para eso, justamente, no para avanzar. Me hace gracia porque justo en la introducción de tu entrevista hablo de la definición que da Galeano, y con la que no puedo estar más de acuerdo. Ahora entraremos en ese conflicto del que has hablado, pero me interesaría también ver tu visión sobre Utopía de Tomás Moro. Me la leí justo antes de leer tu ensayo. ¿Qué te pareció esa utopía, que aunque no deja de ser un libro, se planteó en aquella época, que rompió tanto con esos moldes, aunque luego evidentemente no se materializaron, pero planteó como un cambio en la Utopía de Tomás Moro? ¿Cómo te afectó ese libro? Pues sí, la verdad es que, claro, es un ensayo un libro que tuvo un impacto cultural enorme, porque de alguna manera inaugura, ¿no?, el pensamiento utópico. Pero es verdad que, claro, leídos desde hoy, hay también muchas cosas como que nos suenan raras, ¿no? Y que muchas cosas que no desearíamos, ¿no? Es verdad que hay otras que sí, que de hecho todavía no se han cumplido. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo de trabajar 6 horas, ¿no? Es como, bueno, Dios, llevamos 500 años con esto. O sea, ya lo pensaba como algo bueno y todavía estamos con las 8 horas, ¿no? Pero luego, claro, hay otras cosas que también hablan un poco de la situación, de la posición desde la que está escribiendo, ¿no?, Tomás Moro. Pues, por ejemplo, la familia patriarcal, ¿no?, que pinta, la cosa de la esclavitud, ¿no?, del castigo a la esclavitud cuando se cometen delitos,
cosas así, ¿no? Que hoy pues nos rechinarían y que es eso, ¿no? En realidad, claro, el problema un poco de cuando planteas una sociedad edénica, ¿no? Como son las de esta época, como serán las del siglo XVII, que a partir de ahí empiezan a surgir muchas, ¿no? Pues claro, todos ellos piensan en esa sociedad perfecta, ¿no? Donde ya se ha eliminado el conflicto. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando piensas en una sociedad perfecta, al final es imposible evadirte, ¿no? De tu posición en la sociedad desde la que tú estás escribiendo y en tu cultura, ¿no? Desde la que estás escribiendo. Y claro, planteas cosas que para otras culturas, otros grupos sociales y otras épocas ya no van a ser... igual se ven mal, ¿no? Igual están mal. Entonces, por eso también decía que de ahí lo importante también de pensar como en sociedades mejores, no en la sociedad perfecta, porque también una sociedad mejor que se pueda construir desde muchas partes, ¿no? A la vez, que no sea solo como el producto de una persona o de los deseos de una persona o de lo que una persona o un grupo social piensa que es bueno, ¿no? Sino desde la tensión también entre varios grupos sociales, ¿no? Entre gente con distintas necesidades, con distintas inquietudes y sí, ¿no? Porque creo que eso lo enriquece, que si no, pues sacamos esto, ¿no? Pues en visiones que seguramente, ¿no? Pues por ejemplo las del 17, muchas están ambientadas no imaginan la utopía en los nuevos continentes que se han descubierto y se están colonizando. Entonces, al final, por ejemplo, son utopías muy coloniales, muchas de ellas, ¿no? Claro, quería introducirte utopías pasadas porque en otros siglos, como has citado, fueron catalogados de soñadores o personas que no vivían en la Tierra, pero se planteaban mundos mejores. ¿Crees que ciertas utopías, sobre todo del 19 y del 20, cuando empieza a haber revoluciones obreras y cuando empiezan a plantearse ciertos cambios sociales, se han materializado o se han quedado a medio camino? ¿Han servido, como dice Galeano, para caminar, pero bueno, no hemos llegado a unos cambios estructurales importantes? ¿Cómo ves esas utopías que se plantearon en el pasado, si se han materializado en el presente? Más que una de las sociedades utópicas como tal, yo creo que se han materializado impulsos utópicos, ¿no? Muy potentes, que han acabado siendo además, o sea, cosas que en otras épocas probablemente se vieron como utopías, luego se han normalizado, ¿no? Ahora cuando se consiguen se normalizan, ¿no? De alguna manera, que eso es lo bueno, porque eso significa que en ese horizonte que decíamos se ha ido avanzando, ¿no? Creo eso, que se han materializado más bien impulsos utópicos, ¿no? Yo que sé, en derechos laborales, la esclavitud, ¿no? El fin de la esclavitud, por ejemplo, en el feminismo, eso, ¿no? Más que a lo mejor pensar, o sea, son sociedades perfectas, ¿no? O sociedades que han cumplido muchas de las cuestiones de que se planteaban, pues más bien se han materializado impulsos utópicos en distintas sociedades, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la sociedad que se construye después de la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Pues tiene muchos impulsos utópicos, pero claro, al final también es una sociedad que está, ¿no? Después de la guerra, o sea, de la revolución está ya una guerra civil y luego hay otra guerra mundial en marcha, ¿no? Entonces, claro, también enseguida se encuentran con los límites de estar atrapados un poco entre dos guerras. Y que mucho del impulso utópico se cumplió, mucho del impulso utópico que había llevado a esa revolución, ¿no? Se cumplió, pero también otros no se cumplieron, ¿no? Pero yo creo que leer la historia así, ¿no? Ir un poco cepillándola un poco a contrapelo y ver que eso, ¿no? Qué revoluciones consiguieron, qué movimientos han conseguido, qué cosas, ¿no? Qué impulsos utópicos había detrás de ciertos logros que hoy a lo mejor nos parecen corrientes. Yo creo que eso es un ejercicio súper interesante, justo porque empodera un poco, ¿no? De alguna manera. Es como, joder, si lo consiguieron ellos, ¿no? ¿Por qué no se va a poder conseguir ahora?
En el discurso hegemónico derrotista, siempre cuando pues hay esos impulsos utópicos, como bien dices, te dicen, ten los pies en la tierra, no te imagines esto, eso es un sueño, es una locura, es una utopía, pero lo dicen de una forma despectiva. ¿Crees que hay utopías que se están llevando a cabo ahora, o impulsos utópicos que se están llevando a cabo ahora, que sirvan de ejemplo, que digan, no, es que no, lo que me estoy planteando no es ninguna locura? Ahora mismo se está llevando este ejemplo en esta parte del mundo, podemos hablar de Rojava, podemos hablar de ciertos movimientos. ¿Eres optimista con las utopías que se están llevando a cabo hoy en día? Sí, claro, yo creo que pasa una cosa, ¿no? Bueno, yo aquí en Madrid fui a una charla vinieron dos militantes de los Underground, de los Weathermen Underground, que fue un grupo, bueno, armado en Estados Unidos, y vinieron, claro, ya eran súper mayores cuando vinieron. Pero dijeron una cosa muy interesante en la charla que dieron, que era, decían que las revoluciones, no, incluso aunque no sea una revolución completa, pero los levantamientos, las insurrecciones, parecen inevitables, o sea, parecen imposibles hasta que se consiguen, y cuando se consiguen parecen inevitables, ¿no? Y cuando ves la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, pues ves toda la historiografía, ¿no? Toda la literatura que hay sobre las causas de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Y parece que, pues, no se dan muchas causas, desde la habitual que se dice mucho de el hambre y las malas cosechas, ¿no? O sea, desde esas a cuestiones más de Estado, de política internacional, pero, ¿no? Y parece que era una cosa, ¿no? Cuando lees incluso historiografía liberal, me refiero, o sea, de autores, parece que se tenía que dar necesariamente, ¿no? Pero seguro que en aquella época hubiese parecido una locura, ¿no? Sería una cosa imposible. Y yo soy optimista, o sea, yo creo que claro, que esto que hace el capitalismo, que además en su fase neoliberal se ha agudizado mucho, que es presentarse como la única posibilidad, presentarse como, no, de alguna manera casi como algo natural, ¿no? O sea, no solo la mejor posibilidad, presentarse a sí mismo, ¿no? El capitalismo no solo como lo mejor que puede haber, sino lo único que puede haber, ¿no? Esto que decía Mark Fisher del realismo capitalista, de cómo mucha de la propaganda del capitalismo es esta forma de autopresentarse como lo único posible, ¿no? Y que en la realidad, cuando te pones a mirar, hay muchas cosas muy interesantes que se están dando ya, tanto en el nivel teórico como en el nivel práctico, que muchas de ellas no son necesariamente a lo mejor un gran cambio social. Algunas sí, otras a lo mejor son simplemente impulsos utópicos, pero que son utópicos porque no pretenden solamente gestionar mejor lo que ya hay, sino pretenden un cambio real, ¿no? De las condiciones de existencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Black Lives Matter, con toda la política de defund the police, ¿no? Acabar con la policía y con las cárceles, con la abolición de las cárceles, que me parece que el movimiento de unos años para acá, o sea, no soy ninguna gran experta, seguro que hay gente que puede matizar esto mucho más, pero sí que tengo la sensación, al menos desde aquí, ¿no?, de que el movimiento ya no está pidiendo que se juzgue a esos policías o que se mejore el cuerpo de policía, no, una cosa así, o sea, no está pidiendo una mejor gestión de lo que ya hay, se está pidiendo un cambio tan radical como sería acabar con el sistema punitivo penal, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, eso me parece que sí que es un impulso utópico muy importante, ¿no? O el ejemplo que tú decías de Rojava, donde realmente hay una revolución en marcha, ¿no? No sé, la huelga general más grande de la historia que se sepa ha pasado hace un año y pico en la India, ¿no? Donde hicieron huelga general 200 y pico millones de personas. O sea, ¿no te parece que las huelgas casi son una cosa, ¿no? Parece,
como ahora ya no hay grandes huelgas, o parece como que las grandes huelgas parecen una cosa casi un poco del siglo XX, ¿no? Y que ahora está todo un poco de capa caída, y en realidad la huelga más grande de la historia fue hace nada, ¿no? También a lo mejor pecamos un poco de eurocentrismo, ¿no? Aquí, de pensar que lo que es, ¿no? Que aquí llevamos alguna especie de delantera, ¿no? Yo qué sé, en la acción política o incluso en la teoría, y no es así, ya, no sé, en algún momento sí que la tuvo, ¿no? Europa o Occidente en general, un poco la vanguardia práctica y teórica en los movimientos sociales y en los movimientos de izquierdas, pero ya hace un tiempo que no es así, ¿no? Que hay que mirar que en otros sitios se están haciendo cosas muy interesantes, en Asia, en Latinoamérica, más interesantes incluso que lo que se está haciendo aquí, y de las que tenemos que aprender, ¿no? Más que analizar, sino como, creo, aprender con más humildad, porque además pueden ser muy esperanzadoras, y porque yo creo que el cambio social puede venir mucho de ahí. Completamente. De hecho, das muchos ejemplos dentro de tu libro de este cambio esperanzador fuera de Europa. Comparto mucho tu punto de vista, que hay que quitarse ese eurocentrismo. Me gustaría, eso sí, plantearte en nuestro entorno, en el día a día, pues dentro del Estado español o incluso dentro de Europa, dentro de Occidente, sí que parece que esas luchas han venido a menos, y a mí hay algo que me fastidia un poco por dentro cuando veo gente en redes quejándose, pero que luego no lo llevan al marco práctico. Es decir, es gente quemada con el sistema. ¿Crees que el mensaje hegemónico, el modelo de entretenimiento ha calado tanto que en nuestro entorno, no te hablo a nivel mundial, como bien has dicho, hay otros ejemplos, pero en nuestro entorno ha calado digamos, pasotismo, completamente, pues una atomización, que me meto en mi casa y no busco colectivos? ¿Crees que puede haber motor de cambio en nuestro entorno, o que el motor de cambio no va a venir de aquí, sino tendremos que aprender de lo que viene de otros sitios? Yo creo que, yo creo que estamos en un momento, o sea, creo que también, claro, los cambios, ¿no? Cuando analizamos la historia, los cambios históricos generalmente suelen tener ciclos más largos que claro, los que se viven como en la experiencia vital de una persona, ¿no? O sea, a nosotros se nos hace como muy largos algunos ciclos, porque a lo mejor, yo qué sé, son 10 años, ¿no? Y claro, 10 años en la historia no es nada, pero en la vida de una persona es mucho, ¿no? Y yo creo que también estoy de acuerdo contigo, porque creo que estamos en un momento en el que la movilización social está en horas bajas, y las luchas sociales, los movimientos sociales están en horas bajas. Yo creo que tiene que ver mucho con el clima, también un poco como inconsciente colectivo de alguna manera, ¿no? Como el clima social que hay, un poco de, por ejemplo, ¿no? Con la crisis ecológica, con el deterioro de las condiciones laborales. Creo que estamos como en un momento de duelo de eso, ¿no? Pero como en el momento de la tristeza, ¿no? De la igual rabia, que sería otro paso, ¿no? Claro, por ejemplo, con la crisis ecológica se ha pensado mucho esto, ¿no? Cómo se comunican también los problemas, para que y cómo esa comunicación, qué efectos tiene, porque ha habido con mucha autocrítica, o está habiendo ahora con mucha autocrítica en cómo se ha comunicado el cambio climático, el calentamiento global, porque se ha comunicado mucho desde la ciencia y poco desde la política, en el sentido de muchos informes científicos, claro, casi todos, no todos, con datos muy terribles, y toda esa sobrecarga de información, si negativa, ¿no? Si eso no es transformado en acción social por un movimiento, lo que genera es parálisis, porque claro, lo que te genera es ansiedad, miedo, incertidumbre. Claro, esos datos tienen que ser, digamos, como pasados, ¿no? Por las políticas, o por un movimiento político, por un movimiento social, ¿no? Que sea capaz de decir, vale, estos datos, o sea, los datos también son necesarios, hay que tenerlos, pero no podemos dejar que esto nos paralice, sino que esto hay que transformarlo en acción, ¿no? Uh-huh. Y claro, por ejemplo, el movimiento ecologista no ha habido, ¿no? Y en el Estado español, bueno, igual en Euskadi más, pero ha habido muy poco movimiento ecologista, y ahora nos estamos enfrentando a una crisis que probablemente sea el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad, y no es una exageración, ¿no? Por mucho que parezcan palabras grandilocuentes, en realidad no lo son,
y en cambio no hay un movimiento político capaz de, o sea, un poco ya preparado o con la capacidad suficiente para transformar ese miedo y esa incertidumbre en acción política, ¿no? Esto no significa que no pueda haberlo, ¿no? Y que no vaya a haberlo. O sea, hablo más de la crisis ecológica porque es lo que yo conozco más, pero creo que es aplicable a otras cosas. ¿Cómo? Ahí está la cosa, ¿no? Claro, eso es cómo se transforma una inquietud, una incertidumbre, un miedo en deseo, ¿no? En deseo de cambio y en potencia política. O sea, yo pienso, no sé, yo esto lo he pensado mucho porque además me lo han preguntado mucho en muchas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, con lo cansados que estamos, con el poco tiempo que hay, con el agotamiento que tenemos encima, es muy difícil militar, muy difícil formar parte de colectivos. Claro, yo esto lo entiendo porque a mí me pasa también, ¿no? Y claro, es así, o sea, es que yo creo que nos pasa a todos, pero claro, yo he pensado mucho, joder, pues la gente que, no sé, eso, ¿no? La gente que hizo la Revolución de Octubre, la gente corriente, que no eran revolucionarios profesionales, sino que era gente que estaban incluso en condiciones peores que nosotros, ¿no? O sea, que trabajaban las mismas horas o más, a lo mejor desde los 7 años, que comían peor seguramente que nosotros aquí en el Estado español en este momento, que no, o sea, como quiero decir que sus condiciones eran, las condiciones objetivas eran incluso peores, ¿no? Y aún así pues se iban al soviet, o aún así salían a las manifestaciones, ¿no? O aún así, yo qué sé, formaron parte de ese impulso que tomó el poder y cambió la revolución rusa, ¿no? O sea, cambió la sociedad rusa, que no fue solo una cosa de cambio de gobierno, ¿no? Sino que fue un cambio total de arriba abajo. Y eso más allá del partido bolchevique, ¿no? Estoy convencida de que la política no tiene que ver con lo racional, ¿no? O sea, no tiene que ver con, o sea, no es un cálculo de intereses, digamos, ¿no? No es, pero vamos, no es solo, o sea, la política en todos los sentidos, desde una manifestación hasta una revolución, ¿no? O sea, en toda la escala que hay entre medias, y en la izquierda y en la derecha. Tiene que ver con algo mucho más emocional, con cosas como el sentido de pertenencia, con cosas como pasártelo bien, ¿no? O sea, en el sitio, o sea, con cosas como el deseo, no sé, se dice mucho, pero los 2 millones de afiliados a la CNT, pues seguramente no eran anarquistas como una cosa, muchos de ellos, ¿no? Como una cosa muy pensada o estructurada para ellos mismos, sino que seguramente era más que el sindicato les ofrecía más cosas, ¿no? Además del trabajo, ¿no? Que había una cosa más de, joder, pues si tus compañeros de trabajo lo son y van allí después del trabajo y te puedes tomar algo y yo qué sé, y te tomas allí algo en el local y pues lees la prensa o te apuntas a alguna cosa y conoces gente y te sientes parte de algo. O sea, como que tiene que ver mucho más todo con lo emocional, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ahora que estamos un poco dominados, ¿no? Que el clima es un poco más el miedo y la incertidumbre, no se genera, ¿no? Esa emoción que nos haga que por muy, yo qué sé, por muy cansados que estemos de salir del trabajo, a lo mejor te apetecería pasarte por el local o acercarte a una asamblea, porque para ti eso es algo que te hace sentir bien, ¿no? Entonces vas a intentar sacar el tiempo porque si es algo que sientes, ya sea que sientes porque sientes ese movimiento político y sientes las causas, ¿no? Esto es como el gran kit de la cuestión, cómo se genera esa emoción, ¿no? Cómo haces que ese miedo, esa incertidumbre, ese cansancio y ese agotamiento se conviertan en un deseo de cambio y en potencia política en vez de en impotencia, ¿no? En vez de en esperanza en vez de en frustración. Tú, al final, con la crisis ecológica, ¿no? Una cosa que yo pensaba y que hablábamos mucho era, vale, tú tienes miedo, pero vamos por lo menos a intentar tener miedo juntos, ¿no? En un colectivo para ver si de esa manera el miedo deja de ser miedo, ¿no? O el duelo, ¿no? Un poco en el que estamos se convierte en potencia política, pero además esto ya ha pasado. O sea, yo pienso mucho, por ejemplo, en el movimiento LGTB durante la crisis del SIDA. Hicieron una cosa muy interesante
muy aplicable, yo creo, a situaciones de bajón colectivo, ¿no? Claro, la crisis del SIDA, o sea, la gente que era LGTB está viendo morir todas las semanas a gente a su alrededor, a sus amigos, a sus parejas, todo además con miedo, con desinformación, con estigma. O sea, de alguna manera, o sea, fue un colectivo que venía, ¿no?, de los años 70, de libertad sexual, de poder salir un poquito del armario, de discotecas, de colectivos de militancia, y de repente, ¿no?, el SIDA hace que todo eso, que colectivamente se genere el miedo, el pánico, el terror, la vuelta al armario, el estigma, el miedo al sexo, ¿no? Y el duelo permanente porque moría gente a tu alrededor. Y claro, y hay una cosa que hicieron fue sacar, sin negar ese duelo, sacaron de ese duelo la potencia colectiva para crear un movimiento muy militante, o sea, y muy radical en muchos de los grupos, ¿no? No todos, obviamente hay también, ¿no?, un movimiento más, la parte más liberal, y no sé, me parece muy interesante cómo consiguieron sacar la radicalidad y la potencia política del propio duelo, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una enseñanza muy valiosa, y eso, yo sí tengo esperanza, claro. No sé, también, pues, supongo que si no la tuviese, no habría escrito este libro, ¿no?, que habría escrito otra cosa más triste, no sé. Además, creo que los cambios políticos también a veces son más rápidos de lo que parece, ¿no? Que parece que no cambia nada, ¿no?, durante mucho tiempo, y luego hay una chispa y cambian muchas cosas de repente, ¿no? O sea, obviamente hay que hacerlas cambiar, ¿no? No te puedes sentar, no sé, esperar a que pasen, ¿no? Como la esperanza idiota también es, ¿no? La esperanza como per se, así, o sea, también es peligrosa, ¿no? Porque no te puedes quedar, de brazos cruzados. O sea, no, seguro que cambiarán las cosas, ¿no? Seguro que inventarán una máquina que capturará carbono y ya no habrá crisis ecológica. O sea, eso también es peligroso. Particularmente lo que me gustó mucho de tu libro es que precisamente hablas de las distopías futuras, nos imaginamos el mundo con un pesimismo, nos lo han vendido desde Hollywood, desde la ficción, desde muchísimos puntos, que el mundo que viene va a ser mucho peor del que tenemos actualmente, y tú lo replanteas, dices, no, el mundo puede ser mejor si iniciamos el motor de cambio ahora, si actuamos, como bien acabas de decir, si no nos quedamos de brazos cruzados. Hay una palabra que has repetido mucho, que es la de miedo. Yo creo que es una de las claves en la vida, nos meten miedo por muchas cosas. Tú planteas en el libro, hay que romper con ese inmovilismo, vamos a de verdad iniciar el motor del cambio. ¿Esto cómo te ha surgido? Porque me parece una de las claves. Entonces, ¿qué te hizo a ti decir, mira, se acabó el derrotismo, vamos a pensar en victorias futuras? ¿Dónde estuvo el punto de cambio? Claro. Sí, yo mucho la crisis ecológica, o sea, la crisis ecológica me ha hecho replantearme muchas cosas, ¿no? De las que, o sea, replantearme, no que me haya hecho cambiar 180 grados, pero sí como replantear muchas cosas del activismo, de la urgencia, de la necesidad de cambio también, ¿no? De romper ciertas dinámicas, porque claro, una cosa que nos hace la crisis ecológica es que nos pone la cuenta atrás encima de la cabeza, ¿no? O sea, ya no hay, o sea, no podemos no ser ambiciosos, o sea, hay que pedirlo todo porque, o sea, hay que hacer algo tan grande como acabar con el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es incompatible con una. O sea, el capitalismo no puede no producir crisis ecológica, ¿no? O sea, en su propio funcionamiento. O sea, ni siquiera hay una posibilidad de gestionar mejor el capitalismo para atenuar la crisis ecológica. O sea, el capitalismo tiene que acabarse. Y entonces, claro, es como nos obliga a ser muy ambiciosos, ¿no? Y a la vez hacerlo muy rápido. Como a pedirlo todo, a querer cambiarlo todo, a no conformarnos con una mejor gestión en nada, y encima hacer eso en muy poco tiempo, o sea, en el menor tiempo posible. Y claro, eso a mí me hizo como, creo que eso necesita, ¿no? O sea, una reevaluación de dónde estamos, de qué estamos haciendo, ¿no? Como los movimientos sociales en general, y creo que
que nos obliga, ¿no?, a ser absolutamente radicales. O sea, ya no quiere decir que no lo fuésemos, ¿no?, pero es que te obliga como a hacer todavía más, ¿no?, a no ceder ni un milímetro en nada, porque realmente nos lo jugamos todo y tenemos muy poco tiempo, ¿no? El colectivo contra el diluvio tiene una frase que es toda esperanza en el futuro es revolucionaria o es falsa. Y es que es así, o sea, por muy eso grandilocuente que son esas frases, es que es real, ¿no? O sea, la esperanza en el futuro pasa por cambiarlo todo. Y entonces yo creo que ahí igual también podemos encontrar también algo de, no sé, de no solo de esperanza, sino también de rabia, resentimiento también, pero también en un sentido positivo incluso de diversión, ¿no? De decir, joder, pues ya no, ahora me voy a movilizar para acabar con todo esto. O sea, no sé, a mí me parece mucho más, o sea, me parece que puede ser mucho más llamativo y que se pueden construir cosas mucho más capaces de atraer a que simplemente decir, bueno, pues vamos a hacer esta movilización, yo qué sé, para cambiar no sé qué ley, por ejemplo, en vivienda, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve en el movimiento de vivienda aquí en Madrid hace ya un tiempo, antes de irme a Valencia. O sea, lo dejé hace como 3 años, que es el tiempo que he estado viviendo en Valencia. Y claro, aquí yo, por ejemplo, tenía la sensación, o sea, yo lo entiendo, entiendo lo que hicieron los compañeros y no lo critico para nada, pero sí que, no, viéndolo así con un poco de perspectiva, yo sí tenía cierta sensación de que el movimiento fue más potente, cuando acumuló victorias con los desahucios, ¿no?, con la parada de los desahucios, y porque de alguna manera eso era como algo que hacer, algo en lo que se podía generar eso, ¿no?, una acumulación de victorias rápidas. No todos se paraban, ¿no?, pero bueno, había muchos que sí. Era muy, no, era visual, era en la calle, de alguna manera traías el conflicto a la calle también, y que en cambio cuando el movimiento viró más hacia la tramitación de la ley de vivienda, que finalmente ha quedado, bueno, todavía está por ahí, pero ha quedado nada, que cuando pusimos sus esfuerzos en esa tramitación de la ley, perdió potencia. Claro, a ver, yo entiendo, ¿no?, que en ese momento se tomase esa decisión y entiendo por qué se hizo, ¿no? Y tampoco sé si lo otro se habría agotado, pero sí me parece que me parece como que, o sea, que a veces, no, parece que el conflicto más grande va a asustar, ¿no?, o va a asustar más, y que una tramitación de la ley es algo, por ejemplo, ¿no?, a lo que se pueden sumar más personas digamos, de un arco ideológico más amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que era un rollo, ¿no? O sea, quiero decir, era aburrido, o sea, y no parecía que hubiese nada que hacer, ¿no? Porque, claro, también al final es una tramitación de la ley, pues recoger firmas, cosas que hacen gente que tiene que ser especializada, ¿no? Abogados, cosas así, visitar despachos de políticos. No, o sea, yo entiendo también que eso también es menos potente, y como para atraer gente, para que la gente también se sienta identificada, ¿no?, con el movimiento, sienta que puede ayudar a sus vecinos, sienta que pueda participar. Una cosa que, claro, también tienen los movimientos sociales es que tienen que estar como innovando perpetuamente, porque si no, porque el sistema enseguida aprende para reprimirnos o para absorberlos, ¿no? Entonces tienes que estar como llevando la iniciativa todo el rato, y eso, claro, también desgasta mucho, ¿no? Creo que cuando vas a la defensiva es cuando pierdes, ¿no? Y eso yo creo que por desgracia el movimiento sindical, el movimiento obrero, pues hoy los movimientos sociales lo hemos visto, ¿no? O sea, desde los años 80, o sea, tenemos una gran experiencia en ver cómo la defensiva se pierde, ¿no? Porque ahí no les vas a ganar en su terreno de juego, ¿no? Tienes que tú hacer cosas, tú llevar tu propia agenda, digamos, tú llevar tu propia iniciativa, y eso también podrá ir mal, pero creo que ahí por lo menos hay una posibilidad, y en la otra no hay ninguna, ¿no?
para ir cerrando la charla, vamos, seguiría escuchándote horas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado en el programa. Te voy a decir unos términos y dime brevemente qué significan para ti, si crees en ellos, si cómo se les pueden hacer frente, depende del término que te diga. Empiezo por decrecimiento. ¿Qué opinas del decrecimiento brevemente? Bueno, yo es un término con el que discuto mucho, como para mí misma también, porque a mí me parece que hay que decrecer en el sentido de hay que producir menos porque es una locura lo que se produce, ¿no? Porque no se produce para las personas, o sea, no está hecho a escala humana, está hecho a escala de las necesidades del capital. Pero también creo que es un término con poca capacidad de movilización, en el sentido de que, o sea, creo que eso mismo debería decirse de otra manera, ¿no? Creo que tienes razón, pero que se vende mal, ¿no? Por resumir, o sea, que a gente no politizada, no concienciada, si yo le digo de crecer, le suena a ser pobre, ¿no? Todas estas ideas del socialismo descalzo, ¿no? Relacionadas con el decrecimiento, el socialismo un poco de la pobreza, ¿no? A mí me parece que eso, o sea, tiene razón, pero tiene que ser dicho de otra manera, creo yo. Esto es mi opinión personal, pero creo que, por ejemplo, ¿no? Creo que es mucho más efectivo hablar de lo que puedes ganar, ¿no? En vez de lo que puedes perder. ¿Qué puedes ganar? Tiempo, por ejemplo, que no tenemos, relaciones afectivas en todos los sentidos mucho más significativas, realización personal, ¿no? Que ahora está comida por el capital. O sea, creo que habría que incidir más en lo que se puede ganar que en lo que se puede perder, que es a lo que parece que alude la palabra de crecimiento. Confederalismo democrático, del que hablas brevemente en Utopía, una isla. ¿Qué opinas del confederalismo democrático de Ocalan? Bueno, me parece una de las iniciativas más interesantes de las últimas décadas. Además, no sé, es que, o sea, no tengo más que admiración, ¿no? Porque incluso, yo qué sé, yo a lo mejor vengo de otros presupuestos políticos un pelín diferentes, pero vamos, me parece que lo que han hecho encima en un contexto, el contexto de una guerra, ¿no? Como están, y de bloqueo, porque claro, están bloqueados por también la entrada de productos, ¿no? En esa zona justamente para ahogar eso, ¿no? A mí me parece, vamos, increíble, me parece un ejemplo del que hay que aprender mucho, y me parece que han hecho una apuesta súper interesante, y probablemente es una de las apuestas más interesantes de las últimas décadas, por poner en práctica construcciones teóricas, ¿no? No solo quedarnos ahí, quedarnos en la teoría, sino decir, vale, ahora esto cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Y lo están haciendo. Has hablado durante la charla de la ecología y la importancia del cambio climático. Con esta vertiente está surgiendo también un ecofascismo. ¿Cómo hacer frente a estas teorías ecofascistas? Bueno, yo creo además que van a ir a más, porque claro, es la salida un poco del capital, ¿no? Cuando el capitalismo verde, ahora está como en el momento de intentarnos vender el capitalismo verde, ¿no? Y cuando eso llegue también a sus propios límites, bien porque se ha cuestionado, o bien porque se ha atacado por los movimientos sociales, o bien porque se vea, ¿no? Que eso no va a ninguna parte, claro, ¿qué va a recurrir? Pues a la salida autoritaria, ¿no? Entonces, claro, hay mucho, o sea, yo creo que la derecha todavía no está mucho en eso. De hecho, yo hice una investigación para El Salto, bueno, una investigación para un artículo, ¿no? De qué estaban diciendo los partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo, los que estaban en el Parlamento Europeo, claro que tampoco son todos, pero los que estaban allí, cómo hablaban de la crisis ecológica y todo esto, ¿no? Y salió que todavía estaban un poco a por uvas. No, yo creo que lo podrían estar aprovechando mucho mejor. Bueno, espero que no me oigan, pero sí, por ejemplo, Marine Le Pen ya está vinculando, por ejemplo, a las fronteras, ¿no? La necesidad del cierre de fronteras. De hecho, tiene unas declaraciones, por ejemplo, las que dice directamente que la mejor manera de frenar la crisis climática en Francia es cerrar las fronteras, que o sea, es una mentira absoluta, ¿no? Pero da igual, porque claro, se lo están llevando a su terreno, ¿no? O en Hungría, por ejemplo, el segundo partido, que es más nazi todavía, ¿no? Que el que está en el poder. Y mira que es complicado. Por ejemplo, eso sí que tienen su página de Facebook, en su página web, todo un discurso ya de mucho más, como digamos,
plenamente ecofascista de la sangre, la tierra, ¿no? La relación, pues vamos, de nazismo puro, ¿no? El Volk, el pueblo en una tierra, ¿no? Con la pureza racial, la pureza del medio ambiente, ¿no? Luchar contra la degradación del medio ambiente, pero en un sentido nacionalista contra la degradación de la tierra, ¿no? Y recuperar las raíces tradicionales. O sea, yo creo que es muy fácil llevárselo a ese terreno porque además le va a hacer funcionar al capitalismo, claro. Entonces creo que es un riesgo muy importante que tenemos que estar muy alerta, o sea, aquí como muy ¿no? Como muy encima para cortarlo en cuanto se empiece a ver. No vamos a acabar la charla con esto tan gris, con este mundo tan gris. Vamos a precisamente acabar con lo que planteas en el libro, con ese mundo positivo que nos imaginamos, ese mundo mejor que nos imaginamos. ¿Cuál es el futuro que se imagina Laila? Para plasmarlo ya, desde ya, la gente que nos está escuchando en el terreno práctico, no solo en el teórico. ¿Cuál es el futuro que se imagina Laila? Claro, yo en las charlas a veces, cuando me lo preguntaban, yo intentaba, claro, no contestar esto, a veces no, que hago charlas sobre esto, mesas redondas, y muchas veces desde el público o desde los propios organizadores, ¿no? Moderadores me preguntaban, ¿no? A mí o a los ponentes que hubiesen, o sea, no a mí sola, sino pues también a los ponentes, no, en plan, ¿cómo te imaginas el futuro? Y claro, me da la sensación de que yo al final, cuando estás dando una charla, estás un poco en una posición de autoridad, en el sentido que, ¿no? Pues parece que lo que tú dices tiene más peso que lo que dice a bien del público, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a mí me da un poco de apuro porque siempre he pensado eso, ¿no? Lo que decíamos, de que tiene que ser una construcción colectiva. También para ver mis propios fallos, en las propias cosas en las que yo no sea capaz de pensar, que otro me la pueda decir, ¿no? En plan, pues eso es capacitista o eso es tal, y a lo mejor cosas que yo ni veo, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que sí que hay algunas cosas que son irrenunciables. En ellas, pues es el fin del capitalismo. O sea, creo que no hay ninguna utopía que pueda darse en un sistema capitalista, aunque ellos se empeñan en decir que sí, ¿no? O sea, bueno, ahí tenemos todos los planes estos de colonización del espacio de los ultramillonarios, ¿no? De los Musk y Jeff Bezos, que se imaginan sus colonias en el espacio como utopías capitalistas. O sea, el capitalismo ha tenido también sus utopías y tradicionalmente las ha tenido, ¿no? De hecho, hay una frase de Tina Neville, del autor de ciencia ficción y fantástico, que dice que lo que pasa es que, o sea, que sí vivimos en una utopía, lo que pasa es que es la de los ricos. Sí. Y realmente, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran, nadie les echa cuenta ni siquiera porque tengan a niños trabajando esclavos, ¿no? O sea, como pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Es como su utopía, pueden viajar por el mundo, ¿no? No hay fronteras para ellos, no hay nada, ¿no? Y claro, yo creo que el capitalismo, ¿no? Sí que es irrenunciable, ¿no? O sea, el fin del capitalismo. Creo que también yo siempre pienso en términos de algún tipo de sistema ecosocialista, entendiendo socialista como no como socialdemocracia, sino como un término un poco paraguas para acoger a todas las ideologías, a todas las ideologías de izquierda más allá de la socialdemocracia, ¿no? O sea, todas las ideologías de izquierda revolucionarias o que no quieran anticapitalistas, ¿no? O sea, que no quieran simplemente gestionar esto mejor, sino acabar con el capitalismo. Y, o sea, eso, ¿no? Yo creo que un sistema de tipo ecosocialista sería mi apuesta, ¿no? Socialista en el sentido de todas las aportaciones, ¿no? De esta izquierda que decía, centrado en la gente, las personas y no en el capital, o no en que garantice mínimo la vivienda, la sanidad, la educación, el transporte y la alimentación a todos sus ciudadanos, y que además tenga, claro, por lo menos al principio ponga todos los esfuerzos sociales, o casi todos los esfuerzos sociales, en la crisis ecológica, ¿no? Por eso lo de eco al principio, porque un sistema, que la palabra régimen no tiene asociaciones así, ¿no? Que la usan siempre los telediarios para hablar de los países que no les gustan, de los sistemas que no les gustan, pero bueno, un sistema no se acaba con el capitalismo y vas a implantar un sistema de tipo socialista, claro, por lo menos
al principio tienes que poner prácticamente todos los esfuerzos sociales en frenar las peores consecuencias de la crisis ecológica, ¿no? En hacer una transformación de la producción, de la industria, de la alimentación, del uso de la tierra, de los sistemas energéticos. O sea, entonces habría que, por lo menos un periodo, ¿no?, de lo que se tendría que estar centrado en eso, ¿no? Pero por lo menos eso, ¿no?, hasta que se hiciese cierta transición, ¿no?, hacia otro modelo completamente diferente en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo siempre pienso en eso, ¿no? Pienso en un sistema ecosocialista, en el que eso, ¿no?, ya se haya acabado con el capitalismo y en el que, por supuesto, se acabe o se pongan muchísimos esfuerzos por intentar acabar con otras formas de opresión como el patriarcado, el racismo, el especismo, el capacitismo, ¿no? O sea, que eso tampoco lo descuides, ¿no? O sea, es verdad que parece un esfuerzo muy grande, y es un esfuerzo muy grande, sería un esfuerzo muy grande, pero también somos muchos, ¿no? Y también o sea, yo pienso mucho también en toda la energía que se queda, la energía vital casi de cada persona, ¿no?, que se queda el capital, que eso, si eso se liberase, ¿no?, si se liberase la creatividad, el trabajo y de cada ser humano, ¿no?, y se pusiese al servicio de lo colectivo y de la transición ecológica, yo creo que podríamos hacerlo, ¿no? O sea, es verdad que es una tarea muy grande, pero creo que seríamos capaces de hacerlo. Pues creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Vamos a ser capaces. Pues Laila, ha sido un verdadero placer escucharte. Te vuelvo a dar las gracias por esta dosis de optimismo que conseguí gracias a leer tu libro y también al escucharte en la entrevista. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. De nuevo, muchas gracias a Laila por su predisposición para esta charla. No me gustaría terminar este bloque sin leer un extracto de sus conclusiones. Vamos con ello. En nuestro mundo no parece haber lugar para la esperanza. Cuando pensamos en el futuro, casi todos nosotros imaginamos un planeta devastado, una sociedad totalitaria, un capitalismo salvaje gobernado por grandes corporaciones. Ni siquiera la izquierda radical parece creer en serio en la posibilidad de una revolución, de una sociedad libre de explotación y dominación. En el mejor de los casos, solo somos capaces de imaginar pequeños cambios, reformas tímidas. Pero en realidad, ¿qué lo impide? Es cierto que el poder ha perfeccionado sus técnicas de control y dominación, que el capitalismo ha colonizado nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestros afectos con más intensidad que en ningún otro momento de la historia. Pero también es cierto que las grietas están por todas partes, que el capitalismo ha entrado en una fase terminal que encadena una crisis tras otra. La desesperanza es pura propaganda. El cambio es difícil, pero no es imposible. Quizá lo que nos toque ahora sea imaginar esa posibilidad, pensar en cómo es la sociedad que queremos y cómo llegaremos a ella. Construir la ideología y el movimiento contrahegemónico que va a ser capaz de enfrentarse al neoliberalismo capitalista en el marco cultural de la posmodernidad. Esa ideología y ese movimiento tomarán lo mejor del pasado, pero también elementos nuevos que les permitirán ser más eficaces. Y tras leer esta esperanzadora conclusión, vamos con las recomendaciones. Dentro cabecera. Pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de libro. Las recomendaciones. Quiero empezar esta sección recomendando el programa de mis compañeras de Sobredosis de Soma sobre la policía. Tuvieron a bien invitarme a charlar sobre si podemos imaginarnos una sociedad sin policía. Espero que escuchéis el programa entero, lo tenéis en la web de Radio Almaina y en YouTube. Eso sí, os dejo un extracto por aquí. Entonces, bueno, lo que se hace es que se crean dos grupos, que son de afinidad. Grupo de afinidad de protección, bueno, ellos lo llaman muy fuerte, ¿no? Superviviente. Protección a la superviviente y personas que tienen como medio buen rollo con la persona a la que se está denunciando, ¿no? Para que tampoco piense que todo el mundo va contra él, sino que también... Y se llama un modelo de responsabilización y de resolución.
O sea, primero tienes que hacerte responsable de lo que ha ocurrido para luego ya empezar el proceso de resolución. Y bueno, me parece que está guay porque cuando ocurren cosas de este tipo en los senos de nuestros espacios, hay una persona que sufre en primer lugar, pero todo el grupo se ve afectado por esa situación. Entonces, estos modelos de responsabilización en los que toda la comunidad participa, me parece que están guay porque creo que la comunidad sale más fortalecida y mejor de todos esos procesos. Creo que la que denuncia tiene que estar como muy en la onda, si no lo ve. Creo que aquí se podría deslegitimar, ¿sabes? Es como me da igual que la asamblea diga esto, yo me piro, ¿no? No me quedo aquí, no participo de esto, lo veo súper legítimo. Pero quien esté dispuesta a pasar por esos procesos me parece que son como muy innovadores y que sí que le dan la vuelta a la estructura, porque, bueno, pues el que apoya a la víctima, el grupo que apoya, ¿no? La sostiene, van hablando y le van transmitiendo al otro grupo, pues, cómo ella se sentiría mejor, cómo el grupo se sentiría mejor, qué pasos hay que ir dando. La otra persona tiene que estar súper convencida de querer participar de ese proceso y se va trabajando poco a poco, hasta que hay una restauración del daño. Y claro, me parece que ese tipo de procesos sí son distintos completamente a las policías. La segunda recomendación del día se trata de una película de mi director fetiche, Ken Loach. El otro día vi junto a mi padre Sorry We Missed You, film que muestra la esclavitud laboral de nuestro siglo con esa atención personalizada, con esa individualización y egoísmo estructural a costa de unas condiciones laborales degradantes. Imposible que no se te remueva algo por dentro. Imposible que sigas viendo de la misma forma a esas empresas que te mandan paquetes a casa. Imposible que no detestes a Amazon y demás empresas posmodernas con mecanismos esclavistas del siglo XIX. Debemos ser el motor del cambio. No podemos seguir consumiendo a esta clase de gente. En resumen, tenéis que ver la película. Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería... ¿Sois vosotros dos? De todo. Siempre tienes a alguien encima. Hay que recuperar el tiempo. Andando. Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Sin tiempo para más, toca despedir el programa, no sin antes presentaros la canción con la que cerraré en esta ocasión. Ante ustedes, La Amapola, canción espectacular de Dub Libitum. Me flipa el buen rollo que transmiten en cada uno de sus temas. Con La Amapola me despido. Gracias por estar al otro lado. Gracias por apoyar a los medios libres. Adiós. Se celebra la mascletá feminista con un homenaje a las víctimas de la violencia machista. 150 kilos de pólvora que han hecho vibrar un domingo más la plaza del ayuntamiento. Qué bonita es la amapola, ay, ay. Cuando nacen los trigales, ay, ay. Qué bonita está mi niña, ay, ay. Cuando a la ventana sale. Que me han dicho que te diga. Si tú sabes lo que vales, porque hay mucho borrico que no sabe respetarte. Dicen que eres una diva, pero no saben tratarte y no paran de llamarte a sabiendas de que no. A sabiendas de que sí, no. Ha sido una mascletá muy reivindicativa en homenaje a las mujeres que luchan por conseguir la igualdad. Humo negro al cielo en recuerdo a todas las mujeres víctimas de la violencia machista y también truenos muy sonoros haciendo un símil del grito de la sociedad.
es la amapola, ay, ay, ay. Cuando nacen los trigales.